Hola Homero, bienvenido a Seres de Palabras. Gracias querido Edson, pues yo encantado de estar en tu programa, ¿no? Para hablar de algo que sin duda alguna a mí me fascina, me encanta y es pues tanto mi vocación como mi destino, la literatura. ¿Cuándo supiste que ibas a ser poeta? Linda pregunta. Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, en un libro que se llama Cartas a un joven novelista, él dice que hay algunos escritores que tienden a mitificar su vocación y que tienden a crear un poco la leyenda de que ellos fueron tocados por los dioses, digamos, para ser escritores. Y yo creo que las cosas se dan de manera mucho más sencillas, ¿no? En mi caso creo que mi vocación tiene que ver con dos cosas fundamentales, con mi nombre y con un defecto físico, con mi tartamudez, ¿no? Con mi nombre porque de verdad me llamo Homero, o sea, no es un apodo, es cierto que me llamo Homero, y mi padre me puso este nombre en homenaje al escritor griego, ¿no? Y al principio a mí me parecía un nombre muy feo cuando era niño, ¿no? Porque además nadie se llamaba Homero, ¿no? Y un nombre poco común, y peor en mi pueblo, en Santana del Yacuma, un pueblo de algunos miles de habitantes, y era un nombre que no me remitía absolutamente a nada, a ningún familiar, pariente o antepasado. Hasta que un día le dije a mi padre por qué me había puesto ese nombre tan grotesco. Y me dijo que cuando yo aprendiera a leer y a escribir lo iba a descubrir, y así fue. Él, un día que ya yo sabía leer y escribir, me trajo una revista Villiquen, que eran unas revistas argentinas, donde había una historia resumida de la Ilíada, con dibujos, los héroes griegos, pintados de una manera maravillosa. Y me dijo, te llamas Homero en homenaje a este señor, el que escribió la Ilíada. Y a partir de ese momento yo me sentí muy orgulloso. Y entonces, pobre de aquel que me preguntaba por qué me llamaba Homero. Y el otro elemento es mi tartamudez. Yo de niño he sido muy tartamudo, he superado un poco, y cuando nos reuníamos en la plaza a contar cuentos de aparecidos, el único que no podía contar cuentos era yo. Entonces dije que me hice la promesa a mí mismo que cuando yo supiese, aprendiera a leer, a escribir de manera ya de corrido, como decíamos en primaria, iba a contar todas aquellas historias que no pude contar de niño. Y eso hice, las conté en un cuadernito, un cuaderno de colegio. Ahí conté La viudita, El perro encadenado, El carretón de la otra vida, El guajojó, qué sé yo, todas las historias que se cuentan en los pueblos del oriente boliviano. Ese cuaderno se perdió en alguna de las mudanzas, ¿no? Pero me queda el recuerdo de haberlo escrito. En mi caso, pues se da un fenómeno bien interesante. Efectivamente yo nací en Santana del Yacuma, un pueblo con nombre de mujer, al que le pusieron el nombre los jesuitas, pero el apellido lo pusieron los indígenas movimas, Santana del Yacuma, ¿no? Y ahí está el sincretismo, ¿no? Por un lado la religión católica y por otro lado el mundo y toda la cosmovisión indígena amazónica, ¿no es cierto? Y yo me fui a estudiar con mi madre, se separaron mis padres, mi madre nos llevó a vivir a la ciudad de La Paz y estudié en la ciudad de La Paz, tanto primaria como secundaria, pero volvía en todas las vacaciones a mi pueblo, Santana del Yacuma. Entonces, prácticamente he bebido de los dos ríos, del río de todos los tributarios amazónicos, pero también de los ríos de las cordilleras, ¿no? Y esto me ha dado, digamos, un carácter al mismo tiempo amazónico, pero al mismo tiempo cosmopolita, ¿no? Tanto así que he tenido la suerte de llegar a ser oficial mayor de cultura de la ciudad de La Paz, por ejemplo. Creo que he sido, con seguridad, que soy el único camba que ha sido oficial mayor de cultura de esa hermosísima ciudad. Pero de un tiempo a esta parte yo veía que si bien había algunos trabajos aislados acerca de lo que era la literatura amazónica, no había un trabajo en profundo para hacer conocer al resto del país lo que era la literatura amazónica. Estos trabajos, por ejemplo, el trabajo de Nicomedes Suárez Araúz, que en Estados Unidos él ha hecho, creó una revista inclusive, pero esta revista, Amazonian Review, se difundía más a nivel académico que a nivel popular. Y eso lo pude comprobar yo en el segundo encuentro de literatura amazónica que se dio en el Perú el año pasado, al cual fui invitado, y nadie conocía, por ejemplo, que Bolivia tuviera siquiera una buena parte amazónica, creían que era totalmente andina, ¿no?
Entonces, cuando yo les demostré que más del 60% de del territorio era amazónico y que teníamos una muy buena literatura amazónica, todo el mundo se quedó sorprendido, ¿no? Entonces, como dice Ramón Rocha Monroy, el territorio te tiene que dar pertenencia, ¿no? Y los que vivimos en este lado del planeta, los que vivimos en este lado del mundo y en este lado de Bolivia, tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer, ¿no?, a una cuenca, que es una cuenca no solo fluvial, sino histórica, ¿no?, social, demográfica y económica. En el caso de Santa Cruz, para hablar del departamento primero y luego de la ciudad, Santa Cruz está dividido en dos cuencas, ¿no es cierto? Hay una cuenca que va hacia el Río de la Plata, ¿no es cierto? Y hay otra cuenca que es la cuenca amazónica. Pero el imaginario literario de Santa Cruz es amazónico. ¿Y quién lo ha definido el imaginario literario de Santa Cruz? Raúl Otero Reicha. Ese es el gran poeta de la selva. Él definió el imaginario literario. Así como el imaginario literario de La Paz lo define Franz Tamayo y luego Jaime Sáenz, ¿no?, y lo definen como andino, como aymara, pese a que La Paz, una buena parte de su territorio es amazónico, ¿ya? Pero ¿cuál es el imaginario literario paceño? Andino. ¿Te das cuenta? O sea, tú no puedes decir que el imaginario literario paceño es amazónico, no lo es andino. Lo mismo sucede con Santa Cruz, ¿no es cierto? Es amazónico. Y en el caso del Beni, pues ni dudarlo, todo el Beni es amazónico, ¿no? El caso de Pando también, ¿no? Y tenemos además otra característica, la poesía. En el caso del Beni, por ejemplo, los grandes poetas, ¿no?, la mayoría de los escritores benianos son poetas. Y hemos tenido grandes poetas, desde Armando Ortiz Chávez hasta Horacio Rivero Egues, que es el abuelo de un amigo nuestro, a poetas contemporáneos como Pedro Shimose, como Ruber Carballo, o poetas más jóvenes, ¿no?, mujeres poetas como Mary Monge Landívar, como Selva Velarde, ¿no es cierto?, y poetas jóvenes como Albanela Chávez, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos una gama de poesía intensa en la parte del Beni, ¿no?